Muy buenas, soy Claudio Nieto y este es el podcast donde comparto lo que leo y aprendo sobre salud, entrenamiento, nutrición, psicología o fisiología. Dentro de los hábitos saludables, sin duda, el ejercicio físico está en la base de la pirámide. Y muchas veces nos viene a la cabeza entrenar fuerza, resistencia, velocidad o hacer un deporte en concreto. Pero le damos muy poca importancia a la calidad de esos movimientos y que para poder ejecutar bien algunos gestos necesitamos cierta movilidad y además no la diferenciamos de flexibilidad o elasticidad. Y para ello os traigo a Pau y Pablo, más conocidos como Enso Movers. Muy bienvenidos chicos, muchas gracias por estar aquí en mi podcast. Un placer. Hola Claudio, un placer. Pues nada, es un placer teneros por aquí y vamos a ver porque es verdad que en el podcast hablo mucho de que hay que moverse, ¿no? Nos tenemos que mover mucho, es muy importante. Y a veces damos por hecho que nos movemos bien, pero hay un mantra, ¿no? Que creo que es básico, que es que antes de moverte mucho, muévete bien. Y me gustaría que nos confirmarais esta tesitura y para empezar, la primera que es incluso creo que difícil, no difícil, pero incluso gente del gremio del entrenamiento o de la educación física todavía no sabemos definir bien. ¿Nos podríais definir brevemente la diferencia entre movilidad, flexibilidad y elasticidad, tanto en el contexto de la salud como del entrenamiento? Sí, Pues es una buena antes de que pregunta. empiece, quizás matizar, porque en ese contexto la importancia has hablado de movernos, y antes de hablar de la movilidad y qué es la movilidad y demás, entender que hay 3 requerimientos para poder movernos. Tener un rango en el que moverse, tener fuerza para moverse y tener un sistema nervioso que nos mueva. Entonces necesitamos rango, fuerza y técnica. Claro. Son las 3 cosas que necesitamos para movernos. Y como vamos a ver, quizá ahora lo introduce un poquito Pablo, no están tan separadas las unas de las otras. Eso es. Bien, me iba a hacer el mismo matiz. Nos conocemos demasiado. Que es que no puedes moverte, no puedes ser creativo, no puedes explorar donde tienes carencia absoluta de recursos. Si no tienes un rango o no tienes capacidad para operar ese rango, no vas a tener esa experiencia. Por lo tanto, tu experiencia de movimiento, tu espectro de posibilidades de exposición va a ser mucho más reducida que aquellas personas que sí que tienen estos recursos. Uno de los recursos clave es la movilidad, el rango que tienes para poder exponerte. Y es verdad lo que dice Pau, se correlaciona mucho con la fuerza. Y aquí viene la diferenciación en los conceptos para entender esto, ¿no? Como tú has matizado, has sacado 3 conceptos. Movilidad, flexibilidad y elasticidad, digamos. Bien, primero que todo hay que decir que en el entendimiento más mainstream, más tradicional de estos conceptos, todo se engloba. Es una amalgama gris en la cual se usan los términos de manera indiferente. Nosotros no usamos eso porque es que entonces si eres ambiguo no comunicas nada. Hay que ser precisos. Entonces nosotros le damos un significado a cada uno de estos términos. No es algo oficial que vayas a escuchar ahí fuera de una manera contundente, porque ya te digo, es que ahí fuera nos hace una diferenciación, por el término general. Nosotros hacemos esta diferenciación y hablamos de movilidad. Cuando nos referimos a movilidad es al rango al cual tú puedes acceder en una articulación con control motor y expresar cargas. ¿Qué carga? Pues dependerá del eje articular, dependerá del plano, etcétera, ¿no? Pero es donde puedes entrar y expresar algo de control. Se Como suele mínimo, sí. que tengas control de la musculatura que está elongada y la cortada en esa posición. Porque muchas veces tú puedes poner una articulación, un rango y literalmente no poder controlar nada. Es decir, aprieta este otro. Y la gente dice, no, mando la señal, pero no llega a ningún sitio. Gestionar alguna carga, alguna. Si puedes gestionar poca carga, pues tendrás movilidad ahí, pero no con demasiada fuerza, no demasiado control motor. Es un rango, es un espectro, no es una cosa absoluta de sí o no. Bien, nosotros entendemos o nos solemos referir por flexibilidad, es un término que tampoco usamos mucho, pero nos solemos referir por flexibilidad a cuando tú puedes acceder a un rango y no tienes este control motor. Accedemos más de manera pasiva, ¿no? Esto es un poco lo que cómo se suele entender todo el concepto, cómo se suele interpretar todo más en el mainstream. El tema de la elasticidad es quizá el más interesante de todos los puntos, porque se suele llamar elasticidad
A todo esto, cuando la elasticidad no forma parte de la película biomecánicamente de lo que está pasando en un músculo. Y eso es un error grave. Nosotros no usamos ese término para referirnos a nada, porque nada es elástico. En el proceso de la contracción de un músculo en el que se mueven unas palancas. Vamos a hablar, por ejemplo, de la flexión de codo. El tejido muscular que genera ese movimiento, que desplaza esas palancas, no es elástico. Por naturaleza es inelástico. La elasticidad es una propiedad cualitativa de la materia, que además, ojo, un matiz aquí por complementar para reforzar la falacia de la narrativa, es una propiedad de tipo regresiva. Tú cuando tienes un elástico, vamos a poner un ejemplo claro, tú tienes un elástico y tiene cierto grado de elasticidad. A medida de que lo usas, se vuelve más plástico, no más elástico. El uso, la posición no hace que el elástico sea más elástico, se hace más plástico, pierde ese componente de ir y volver con el tiempo, con la posición se va deformando y va perdiendo esa elasticidad. Es un sinsentido pensar que cómo se comporta la elasticidad en la materia va de una manera, pero en el cuerpo humano de otra. En el cuerpo humano la elasticidad, por medio de estirar una cosa, en vez de deformarse, se vuelve más elástica, ¿no? Eso no sucede. Y además los estudios que se hacen de mecánica así lo muestran. Si las palancas fueran elásticas, si el tejido muscular fuera elástico, no transmitiría las fuerzas que necesitas gestionar de una manera fidedigna. Habría un delay del movimiento de los segmentos y sería algo muy raro. Sería algo muy raro. Solo hay que coger un software de ingeniería y ponerle cierto componente de elasticidad a los tensores y vas a ver cómo no tiene ningún sentido que el componente sea elástico. Eso es una narrativa. El hecho de que pensar que los tejidos son elásticos, que el tejido muscular es elástico es una narrativa que obedece, pues bueno, a la complejidad de la realidad. Intentamos simplificar un escenario con un escenario muy mecanicista, intentamos simplificar una realidad compleja, que es la del control motor y la del movimiento en las articulaciones, la intentamos simplificar y usamos esa narrativa de serán elásticos, si uno puede entrar y otro no puede entrar, será porque uno tiene más elongado, tendrá más recorrido de fibras o no. Y es una cosa que no se corresponde con la realidad de todas. No sé si Pau si quieres reforzar un poquito, que sé que a ti te gusta el discurso de sí, a ver, cuando lo piensas, la definición de elasticidad es literalmente un material que tú cambias de posición, liberas las fuerzas y vuelve inmediatamente. Obviamente el músculo no funciona así. Tú puedes elongar una musculatura y que la musculatura esté totalmente pasiva y la puedes contraer y que esté también totalmente relajada. No tiene una componente elástica per se. Ergo, ¿qué es lo que hace que el músculo contraiga o no? El sistema nervioso. Como bien dice Pablo, si la musculatura o los tendones fuesen elásticos, vamos a poner la musculatura, hemos dicho que no, vamos a poner los tendones. Si fuesen elásticos, tú contraerías la musculatura, el tendón se elongaría y luego rebotaría el brazo un momento después. Cosa que haría totalmente imposible manipular nada con el entorno porque, además, cuanto más lo necesitas, que más fuerte intentarías contraer, más delay habría y, vamos, nos caeríamos hechos una plastilina al suelo. Sería totalmente inviable. Entonces, lo que gestiona la contracción muscular y el rango al que accede es el sistema nervioso. Si quieres entrar ahí, vale. Hablamos 5 minutos más, pero voy a dejar. Una píldora extra aquí interesante al respecto de lo que ha dicho Pau. La contracción muscular, que las fibras de actina-miosina se desplacen se cruzan respecto de las otras, es una acción activa que requiere gasto energético, pero es que la relajación también. Es que se separen requiere gasto energético. Es que no es una cosa que suceda porque hay una carga elástica y entonces vuelve a su punto. Si fuera un proceso elástico, tendría que tener trabajo mantener ese proceso de tetanización, se llama, de que las fibras estén máximamente contraídas y se relajarían solas, solo soltando, solo dejando de aplicar la carga. Pero no es lo que sucede. Necesitas ATP, necesitas energía para que esa fibra que está en una posición de máximo acortamiento se separe, se elongue. Y yo eso de que, bueno, se relaja, pero cuando una persona fallece, el músculo no se relaja cuando los depósitos de calcio, porque el tejido se va degradando, se van y entonces pues al final no hay más remedio que se relaje, pero se queda tenso. Tú como cadáver, el rigor mortis, estás ahí porque no se está mandando ATP para que el músculo se vaya. O sea, que la fisiología no apoya, no apoya, fisiológicamente no puedes apoyar la hipótesis de que los tejidos sean elásticos. Es más, en histología, en estudio de los tejidos, esto se sabe. No hay ninguna duda de que los tejidos no son elásticos. No hay
O sea, no hay un problema con la narrativa de que los tejidos A no ver, son elásticos. aquí, O sea, aquí tú quizá... mides la fibra y mides sus características que tienen y ves que no son elásticos. Lo que es elástico puede ser, hay algún ligamento que tiene algún componente de elastina, un poco más, un poco menos, pero Sí, yo iba a añadir... las fibras musculares no son elásticas. A nivel tendinoso, los tendones tienen una pequeña componente elástica ante fuerzas muy agudas y muy rápidas, que es mediante la cual se aplica los gestos de pliometría, en el cual la musculatura bloquea y por un gesto muy fuerte enseguida rebota y es lo que nos permite lanzar, pero es por la saltar. disposición de la fibra, Pero que el componente de elasticidad roza Sí. el 2%, es una cosa así. Sí, es súper pequeño. Vale. Es que lo que quieres es que el tendón y el músculo transmita fidedignamente ese estímulo. Sí, generalmente sí. Por norma general no quieres. Vale, habéis explicado muchas cosas. Yo tengo aquí notas para hacer 5 o 6 podcasts, pero bueno, para que los... Me pongo la piel de los siguientes, ¿vale? Yo siempre soy un poco pesado. Venga, vamos a ver los siguientes que están ahora diciendo, ¡guau! Me explota la cabeza, mucha información. Sí, es que esto es muy freak. Sí, no. Pero está muy bien porque ya elasticidad creo que habéis demostrado fisiológicamente e histológicamente que no es un término correcto cuando hablamos de musculatura. Con lo cual quiero que volvamos a los dos conceptos primeros que hemos dicho, movilidad y flexibilidad. Movilidad habéis apuntado que sería entrar en un rango, es decir, llegar a un gesto, a cierta angulación, con control motor, es decir, que tú puedas entrar y salir en ese movimiento, en ese gesto, con ese ángulo y que puedas gestionar más o menos una carga, que puedas hacer fuerza. Y la diferencia con flexibilidad es que no lo harías de manera voluntaria, es decir, que alguien te pueda ayudar a llegar a esa posición, pero que si yo ahí te digo que hagas fuerza, eres incapaz de hacer fuerza, no llegas, digamos, sin control motor, ¿verdad? Más o menos. Por ahí. Y ahora, yo viendo vuestro protocolo, yo he hecho el protocolo este Mambu con vosotros y veo, bueno, cómo enfocáis el trabajo de movilidad, veo que tenéis un enfoque más de movilidad que flexibilidad. Es decir, a vosotros os gusta que se llegue en un ejercicio a un rango, pero siempre en ese rango, no el máximo rango que llegues de manera pasiva, que sería flexibilidad, sino a un rango que llegues y que puedas, al final de ese rango, hacer fuerza. ¿Más o menos así sería vuestra manera de trabajar para seguir ganando movilidad? Correcto. Sí, porque... Bueno, dale tú. Bueno, yo un buen rato ya. Sí. A mí me sigue sin gustar esta distinción de movilidad y flexibilidad, sigue sin gustarme, porque seguimos teniendo la concepción de flexibilidad que viene de flexible y no es para nada lo que está sucediendo. O sea, más bien los términos correctos podríamos decir que es acceder a un rango de forma activa o acceder de forma pasiva. Para diferenciar del término que se ha utilizado habitualmente, que es el de trabajo de flexibilidad, pues se creó el término de movilidad, que viene de moverse, porque la idea es ganar capacidad de movimiento en un rango en el que no lo tienes. Entonces, el trabajo de flexibilidad o los estiramientos pasivos, generalmente, que es lo que son, han demostrado repetidamente que son muy pobres para ganar rango, literalmente. O sea, pueden venir bien para una relajación del sistema nervioso, te pueden hacer sentir a gustito o terriblemente miserable, dependiendo de cuánto aprietes, pero para ganar rango son terribles, especialmente en adultos. Y esto lo sabe cualquiera que ha dedicado un mínimo de tiempo a intentar ganar flexibilidad mediante los estiramientos. Además, tampoco reducen los riesgos de lesión, ni sirven tampoco para calentar. De hecho, como mucho, incluso si estiras bastante antes del entrenar, puede ser totalmente contraproducente. Paso turno breve de palabra a Pablo, que levantó la mano. Sí, no, iba a hacer un matiz. Por dar un refuerzo fisiológico a esto que acaba de decir, dar un pequeño matiz, hay unos pocos individuos, el porcentaje es pequeñísimo de la población, que van a hacer estiramientos pasivos, como se suele recomendar, para ganar rango, y lo van a ganar. ¿Qué individuos son estos? Aquellos que tienen una genética privilegiada para la ganancia. Existe un componente genético en todo esto. Hay gente con genéticas privilegiadas, hay gente con genéticas más moderadas. Es todo un espectro. Y hay gente que tiene una genética malísima para la ganancia de movilidad. De la misma forma que la ganancia de fuerza. Correcto. Hay gente que haciendo un entrenamiento malísimo gana masa muscular y se pone enseguida y dices, qué suerte. Pero no nos podemos guiar por esos outliers para desarrollar protocolos estándares para la población. Sí. Por eso, el punto que quería decir en términos fisiológicos es que podemos hablar que para una mayoría los estiramientos pasivos son
muy poco resolutivos para ganancia de rango, sobre todo si hablamos de términos de eficiencia. O sea, vamos a ver, si tú te tiras 20 años estirando consistentemente como un animal, algo de ganancias vas a tener. Yo tuve ganancias con estiramientos pasivos. Ahora, estamos hablando de a lo mejor 15 años con estiramientos pasivos que se han visto superados con 3 o 4 meses de práctica de movilidad. Es una cosa que no tienen por dónde coger la comparativa. O sea, en términos de eficiencia, un protocolo es infinitamente más eficiente que el otro. Entonces... Además, hay una falacia aquí súper importante, que es que los estiramientos pasivos pueden servir para mantener un rango ya preexistente. O sea, si tú lo tienes y entras regularmente, lo puedes mantener. Entonces, da la sensación de que gente mayor que tiene, o gente mayor, o gente que lleva mucho tiempo haciéndolos, que tiene cierto rango y realiza estos estiramientos, es porque ha ganado el rango mediante esto, cuando la realidad es que a lo mejor lo ha ganado mediante su deporte, o porque lo lleva haciendo desde que era joven, o por, como decía Pablo, por pura cabezonería a lo largo de 15 años, pues algo ganas. Pero no es que sea la forma óptima. Y nosotros estamos más interesados en cuál es la forma óptima para entrenar. Cómo ganas la mayor cantidad de rango en el menor tiempo posible, de la forma más segura posible. Eso es lo que queremos trabajar. Y bueno, pues hilando un poquito con la parte fisiológica que legitima todo esto, pues vemos que de nuevo la fisiología está del lado de este abordaje. Si hacemos más a menudo que hay que hacerlo, ese cross de disciplinas para recoger data y entender las cosas de una manera integrada, vemos cómo los estiramientos pasivos, la manera que tienen de mandar feedback al sistema nervioso central para decir qué está pasando en esa articulación es mediante la tensión en los órganos tendinosos de Golgi, que están en los extremos. En cambio, una contracción de la fibra muscular es que sucede cuando trabajas en nuestro abordaje de fuerza, digamos, a final de rango de movilidad, contrae el uso muscular. El uso muscular puede mandar varias órdenes de magnitud, más cantidad de información al sistema nervioso central de qué está pasando ahí. Eso es una legitimación clara de por qué un sistema tiene mejor ratio de progreso que el otro. Fisiológicamente estamos dando un sustento a lo que empíricamente nosotros ya hemos visto con estos protocolos. Porque, a ver, honestamente, nosotros no nos hemos inventado los conceptos, no nos hemos inventado lo macro. Hemos desarrollado muchísimas cosas a lo micro. En plan, aquí en este eje articular, en este contexto, parece ser mejor esto otro. Así llevamos 7 años con el proyecto. Pero a lo macro está todo ahí fuera. Y empíricamente tú tienes esa muestra ya. Y ahora hemos encontrado, estudiando manuales de fisiología, cómo hay un sustento fisiológico a todo esto, que empíricamente ya sabemos que está funcionando. Hay una cosa que me llama mucho la atención porque creo que a día de hoy sigue, sin darle la importancia que tiene, y lo habéis comentado los dos en estas respuestas, que habéis dicho sistema nervioso, cerebro, y hay gente que todavía eso le cuesta creer, ¿no? Porque dice, bueno, vale, para que yo me quede claro, si yo me pongo a estirar el típico estiramiento de isquios, ¿no? Que me quiero tocar la punta de los pies o intento abrirme de piernas a tocar el suelo, hacer un espagat. Hay gente que piensa que tiene un limitante biomecánico, ¿no? Es decir, de ligamentos, de tendones, de huesos, de músculo. Y dice, no es que lo noto, es que esto lo tengo acortado. Claro, lo tengo acortado y no me estira. Pero no entienden que eso, obviamente, influye, pero como el cerebro no quiera entrar en cierto ángulo, va a ser muy difícil, por no decir que es imposible. Entonces, me gustaría que entráramos un poquito en la importancia del sistema nervioso, en la importancia del cerebro y cómo influye para que lo entienda la gente. Y si me podéis poner un ejemplo con anestesia, con un cadáver, para que lo entienda la gente con motivos más claros. Es que sí, la histología está muy bien para ver que hay ciencia respaldándolo, pero para convencerte o para aquellos oyentes que no sepan tanto del tema, quizá podemos dar otros ejemplos que desmientan la teoría, ¿no? Aquí lo que tenemos es, a priori tenemos dos teorías, que la limitación viene por parte del sistema nervioso o que viene por parte de estructuras, de que el miosquio es corto, es la típica frase. Entonces vamos a intentar falsificarlas, ¿no? con interpretaciones del día a día. Entonces, si hay una limitación estructural, eso significa que independientemente de tu estado de consciencia o inconsciencia o de drogas que te puedas tomar, etcétera, no cambia, porque si la longitud del isquio es la que es, pues llegas igual. Esto es totalmente falso porque si tú, por ejemplo, te tomas unas cuantas copas de vino, llegas más. La respuesta dentro del otro marco es el alcohol es un depresor del sistema nervioso, se activa menos, puedes llegar más. Lo mismo si si le metes anestesia a una persona. Puedes mover las articulaciones dentro de lo que sí que es una limitación
estructural, es decir, cuando ya hay tope, cuando literalmente pues hay una calcificación o es el límite articular, pues entonces no puedes llegar a más. Lo mismo dependiendo de tu nivel de excitación. Si tú tienes un día súper estresado, súper complicado, vas a llegar a menos rango que si haces 20 minutos de meditación tranquilamente e intentas progresivamente llegar. Entonces, la evidencia de ir por casa, vamos a decirlo así, no apoya para nada que tengamos una limitación estructural. Por otro lado, todos estos casos encuadran muy bien en el marco de que la limitación es del sistema nervioso. Y eso es lo que a mí en su momento, y creo que a mucha gente, te digo, Pablo, y esperamos que a mucha gente de la audiencia, me voló la cabeza. Dije, un momento, esto empieza a tener sentido. La idea es que cuando tú intentas acceder a un rango, tu sistema nervioso está siempre mediando, está siempre recibiendo feedback interno del cuerpo y feedback externo del contexto en el que estamos. Y cuando detecta que vas a entrar en un rango en el cual hay peligro, no tenemos control motor y ya no tenemos muchas capacidades porque simplemente a lo mejor no hemos entrado habitualmente, o, por ejemplo, otro ejemplo, venimos de una lesión y nota que puede haber peligro de daño, el sistema nervioso reacciona para impedirte entrar en ese daño. Literalmente dice, cuidado. ¿Cómo hace cuidado para entrar? Pues directamente la musculatura opuesta, la que estaría elongada, la contrae y te bloquea y te impide bajar. Ejemplo clásico de los isquios sería bajar hasta que tú notas el tirón de los isquios. Ese tirón de los isquios... Una tensión mecánica. Exactamente. Y eso es real, la notas. Está viendo una tensión. Hay una tensión mecánica y de hecho se mide. Hay una full activación a final de rango y de hecho puede causar hipertrofia, incluso si fuerza el estiramiento a través de eso, porque está a máxima contracción para impedirte entrar. Entonces, opción 1, que es en el marco de la flexibilidad de estiramiento pasivo, es cállate y empuja. Intenta pasar a través de eso y ya llegarás a un alto. Nuestro abordaje basado, como decía Pablo, en muchos otros, podemos mencionar a Thomas Kurtz, creo que no recuerdo en qué año, soy terrible para los años, Matt Lewis, de Ido, en fin. Abogaba por esta idea de que, bueno, y si en lugar de tratar la causa proximal, trata la causa distal, ¿qué le pasa al sistema nervioso? ¿Por qué no nos está permitiendo entrar aquí? Y la respuesta es que la mayoría de las veces es que detecta una falta de control motor, una falta de capacidad de gestión de fuerzas. Nota que en ese rango no puede gestionar, no puede contraer, no puede gestionar carga, entonces te viene entrar para que no te lesiones. ¿Cómo hacemos entonces para enseñar al sistema nervioso que ahí podemos aumentar nuestra capacidad, de que podemos trabajar, de que podemos gestionar? Y aquí es donde viene algo que para mí es súper bonito, es que todo tiene sentido porque el cuerpo no es diferente. El cuerpo no entiende que tú estás trabajando movilidad o flexibilidad o entrenamiento, no entiende que está corriendo por sobrevivir o es un entrenamiento. El cuerpo entiende estímulos y se adapta. Y ya está. Y como decía, el glúteo glutea y el bíceps bícepetea. Y no hay más historia. Entonces, ¿cómo hacemos para enseñarle al sistema nervioso que en ese rango tenemos control? Entrando con cargas de forma progresiva, con movimientos conscientes, controlado, y vamos a hacer literalmente un entrenamiento de fuerza al final de nuestro rango. Evidentemente, la cantidad de fuerza que podemos gestionar ahí, de carga externa particularmente, es muy pequeña porque somos bastante débiles, estamos en posiciones bastante extremas, las palancas suelen ser comprometidas. Entonces, a lo mejor con 2, 3, 5 kilos ya sentimos como que es súper intenso y súper complicado. O cero. O 0 kilos. Pero, al igual que en cualquier entrenamiento de fuerza, lo que vamos a hacer es progresivamente ir aumentando el rango, ir aumentando las reps, los sets. El sistema nervioso va a empezar a decir, tenemos control motor aquí, empezamos a poder gestionar cargas justo en el rango donde antes no podíamos, donde saltábamos. ¿Y si vamos a permitir bajar un poquito más? Entonces, poquito a poquito, el sistema nervioso va permitiéndote gestionar más, hasta que hipotética e idealmente llegas a tu limitación articular. Literalmente, por ejemplo, en una flexión de cadera sería cuando el muslo choca con el pecho. Ya no puedes bajar más porque la cadera no da más de sí. Entonces, este cambio de paradigma es podríamos decir, una hipótesis que se lanzaría, pero es que hemos visto que los resultados son increíbles y además encajan súper bien con otros ámbitos que a priori no tienen nada que ver, pero que al final entiendes, como decía, que es todo lo mismo. Como por ejemplo, los protocolos de rehabilitación suelen estar acompañados de una limitación muy fuerte en los rangos de movimiento después de una lesión.
las articulaciones suelen protegerse, suelen evitar que te muevas, suele ser doloroso, suele haber Pérdida de contracciones, pérdida de control motor. ¿Y cómo rehabilitas? Pues cualquiera que tiene una lesión grave lo sabe. Poquito a poquito, a través del rango, haciendo ejercicios, repeticiones, todos los sabes que necesites, muy frecuentemente, hasta que puedes hacer una vida normal. Y eso es lo que llamamos rehab. Y luego, a partir de una vida normal a algo mejor, le llamamos entrenamiento. Y si es final de rango, le llamamos movilidad. Y si no es a final de rango, es a rango completo, le llamamos fuerza. Pero no hay ninguna diferencia. El cuerpo no entiende lo que tú conceptualmente quieres darle como input. Digamos que las reglas del juego son las mismas. Las reglas del tablero son las mismas. Lo que cambian son los contextos. Las dosis, dónde están los umbrales de las cosas. Pero lo que son las reglas del juego, la fisiología es la fisiología. No hay una fisiología diferente en relación a fuerza o en relación a una lesión. Es todo el mismo macro concepto y luego tienes diferentes escenarios de aplicación, contextos. Claro. A ver, corregidme a ver si lo he entendido bien para que la audiencia pueda llevar un ejemplo práctico. Imaginar que una persona quiere hacer un espagat, que es abrirse de pierna, ¿no? Sí. Para poner un ángulo, 180 grados, imaginar. Y de manera voluntaria, de manera activa, la persona podría abrir hoy 120 grados, ¿vale? Como máximo. No puedes, de manera pasiva... Qué generoso. Claro, por un ejemplo así generoso. De manera pasiva, si le ayudan dos personas, podría llegar un poco más, pero no llega con una... No puede gestionar la carga, llega sin control motor, con lo cual eso le ayudaría entre poco y muy poco. Entonces, la propuesta sería que si llega a esos 120 grados de manera activa, justo alrededor de esos 120 grados, trabaje con X carga, que puede ser con su peso corporal, puede ser con pocos kilos, pero que empiece a hacer fuerza en ese final de rango para que el cerebro diga, vale, a 120 grados de amplitud de movimiento, en 120 grados, mejor dicho, empieza a ser fuerte, con lo cual te voy a dejar llegar de manera activa, me lo invento, a 130 grados. Una vez ya llegas a 130 grados de manera activa, con control motor, que tú llegas, de manera pasiva llegarías más, pero queremos de manera activa. Quiero llegar a final de rango, quiero entrar y salir y quiero entrar y gestionar y trabajar fuerza a final de rango. Y al cabo de los entrenamientos, de las semanas, de los meses, se va ganando esa movilidad porque tu cerebro quita el freno de mano y decir, ojo, si el primer día, hoy, soy capaz de abrirme de pierna a 120 grados y de repente me pongo a 140 grados porque me he caído, estoy jugando al fútbol, me he resbalado, tu cerebro no está cómodo y por miedo puede venir la lesión. Puede haber una lesión porque dice el cerebro, yo ahí no estoy cómodo, no puedo entrar en este ángulo, es desconocido por ahí y me rompo. Y protejo y como protejo me rompo. Y de la otra forma... Claro. Además, perdona. Iba a decir, fíjate lo bien que encaja esto con la evidencia que muestra que el concepto de que somos fuertes no existe. Somos fuertes en un ángulo en concreto, una posición en concreto, que es donde el músculo tiene control motor. Y hay cosas, para ponernos en el extremo, un ejercicio isométrico se ha mostrado que tiene transferencia a los, creo que era 20 o 30 grados en torno a la posición. Entonces, esa es la idea que queremos trabajar. No hace falta que sea isométrico, puede ser por repeticiones, pero si trabajas en los 120, vamos a decir, pues eso, que te transfiere un poquito a los 125, 130. Entonces, dentro de unas sesiones, pues trabajar en los 122, 123 y así, poquito a poquito, vas aumentando. Sí. Un comentario también interesante. El tema del rango pasivo versus rango activo es una cosa que tampoco se puede usar de una manera universal, porque cada individuo tiene un umbral de separación, si es que lo hay. Hay gente que no tiene separación. Hay gente que no tiene rango pasivo, que tiene tal nivel de rigidez en ausencia de control motor que no hay grados de diferenciación. O entro en activo o no entro. Luego hay gente que es espectacular, que tiene capacidad de entrar 30 grados más allá de donde puede expresar control motor. Cosa que es extremadamente peligrosa. Porque si puedes entrar a una posición en la que no puedes asumir cargas, ¿qué puedes esperar que le pasen a las estructuras pasivas si de repente aparece una carga? Te lesionas. Pues una clara rotura en algún tejido estructural. Sí. No queda otra. Además, ojo que eso de que no tener diferencia entre rango pasivo y rango activo puede ser que estás en la némesis total o puede ser el objetivo final. Puede ser que sea Van Damme. Es lo que quieres al final. Claro, el endgame, ¿sabes? El final del recorrido es juntarlos y hacer el catch-up. Vale, entonces podemos entender si el sistema nervioso el cerebro tiene tantísima importancia en ese trabajo de rango final de recorrido y entrar y salir en esa angulación final.
por eso le dais tanta importancia a la intención del movimiento. Es decir, mucha gente, yo lo veo muchas veces en algún amigacho, ¿no? Que está entrenando y está entrenando, pero está con la cabeza puesta en otro sitio. Y a veces digo, céntrate en el gesto que estás haciendo. Concéntrate en el movimiento, en el gesto. Siente el músculo, siente hasta qué punto en la movilidad, si me permite Pau, para que lo entiendan los oyentes, que en el trabajo de movilidad, hasta qué punto es importante que haya una intención de movimiento clara, precisa y concisa de lo que estamos haciendo y de lo que buscamos. Es fundamental. No hay discusión. Pero en el entrenamiento de movilidad y en el de fuerza también. El de fuerza, si eres serio en cuanto a la ganancia de fuerza o ganancia de masa muscular, troncal. Y la evidencia es súper clara con esto. Si trabajas de forma consciente, vas a tener más gains. En el trabajo de movilidad en concreto, porque requiere afinar mucho. Estás trabajando a final de rango, los umbrales con los que jugamos tienen menos margen de pasarte, porque al final estás a final de rango, requiere concentración para relajar algunas cosas, contraer otras y poder entrar. Entonces no puedes estar pensando en las musarañas. Si estás pensando en las musarañas, lo más normal es que literalmente no llegues al rango final y las ganancias sean mucho menores. Y de la tercera pata de la mesa en el mundo del movimiento también. La skill necesita exposición, repetición, para que el fenómeno de facilitación neural, que cada vez la ruta sea más eficiente a nivel nervioso, pero consciente. Está estudiadísimo que si tú metes volumen por volumen sin prestar atención al patrón que estás ejecutando, las ganancias son infinitamente inferiores versus no, esto es así, voy a repetir. Cada repetición, por ejemplo, lanzamientos en básquet. Cada lanzamiento pensando en la mecánica, el codo aquí, tal, no sé qué. Full atención. No qué bien nos complementamos. Me interrumpes para decir exactamente lo mismo que iba a decir yo. No, hay un paper súper interesante sobre eso que se llama, era como bastante viejo, era sobre el uso de, ¿cómo era? Sobre la atención de la práctica focalizada para la adquisición del expertise, ¿no? En un ámbito. Y analizaban diferentes ámbitos, que en este caso era, creo que piano, violín, varios elementos musicales, porque es muy fácil de medir si aumenta la destreza de alguien, en el piano, por ejemplo, en la cantidad de notas que puede tocar, si está fuera de tono, la velocidad, etc. Y mostraban que la gente pro, digamos que si tú cogías una clase, estaban los intermedios, luego estaban los muy buenos y los pros. Pues la diferencia entre los pros y los intermedios era que los pros, cada minuto de su práctica era intencional. Claro. Era diciendo, este es un momento para, claro, full atención a mi práctica. Y curiosamente, las sesiones eran más cortas. Eran entre unos 90 minutos más o menos y pausa. Porque es cansado neuronalmente, psicológicamente, prestar tanta atención a los gestos durante tanto tiempo. Bueno, ese estudio es súper chulo, además está muy bien escrito. Analizan también cómo somos terribles estimando cuánto tiempo le dedicamos a nuestras cosas. Mucha gente decía, sí, yo le tiro 10 horas al día al piano, y luego cuando los traqueaban decía, bueno, 10 horas habría que verlas. Y de esas 10 horas, ¿cuántas las tiras con atención? Pues esto es igual. Tienes que ser súper consciente, súper prestar mucha atención a la ejecución y las sensaciones que te reporta el gesto. Y la intención. Tienes que tener una intención clara en la ejecución. Atención a intención, sí. Sí, vamos a poner un ejemplo claro que la gente pueda entender. Tú haces un ejercicio de flexión de cadera. Quieres levantar la pierna todo lo posible, todo lo arriba posible. Quieres acercar el muslo al torso. Va a llegar un momento en el que el 90 y tanto % de los oyentes les va a tirar el isquio. La tensión en el ejercicio va a ser en el isquio. El isquio va a decir, no subes más. ¿Ok? En ese momento, si tu atención tu atención está en los flexores de cadera y tu intención es contraerlos, aunque digas, ya, pero es el que me está muriendo, la tensión la tengo en el isquio, ignora el isquio. Ignóralo por completo. Piensa en los flexores y activa los flexores. En ese momento empezarán a sutilmente activarse y el isquio se relaja. Fisiológicamente es un fenómeno muy conocido que es la inhibición recíproca. Cuando tenemos un músculo protagonista contrayéndose, el antagonista se relaja. Es como funciona el movimiento. Sí. Para que el codo se flexione, el bíceps tensiona, el tríceps relaja.
Esto va a venir principalmente dado por conseguir algo de activación en los flexores. Si entras en flexión de cadera y cada vez que entras hay 0 estímulo de los flexores y todo el trabajo está en la tensión que tienen los antagonistas, es que va a ser muy difícil cambiar el escenario. Necesitas full atención centrada en, no, voy a activar los flexores, estoy entrando aquí, la posición es correcta, no estoy yendo a flexión de columna en vez de ir a flexión de cadera, no estoy haciendo otra cosa, no estoy doblando las rodillas, por eso estoy bajando más, porque estoy doblando rodillas. Full atención a lo que estás haciendo, entiende lo que estás haciendo y canalízalo en la dirección del progreso. La dirección del progreso es mejorar mi activación de los flexores. Venga, atención, voy a intentar apretarlos un poco más. Ya es como viene es que la diferencia es abismal, ¿eh? De la velocidad de ganancia de la gente más consciente versus la gente que tiene más problemas, sí. Porque esto es un espectro también. Hay gente que naturalmente se entiende mejor. Asimismo, su cuerpo tiene más capacidad propioceptiva, vamos a decir, tiene más capacidad de entender cómo se activa un músculo o no. Hay gente que va muy perdida con esto y tiene que tener toda su atención ahí. Y acabo de poner un ejemplo que me gustaría enlazarlo porque mucha gente sigue pensando que esto de movilidad es, bueno, pues aquellos que se dedican a gimnasia artística, ¿no? La deportiva, o algunos que hacen CrossFit, pero bueno, o hay gente incluso que hace CrossFit, que hace ejercicios, deportes que requieren muchísima movilidad, pero la suplen con fuerza y dicen, a mí no me hace falta. Entonces, me gustaría que explicarais, ya no CrossFit o gimnasia deportiva, que es evidentísimo, un ciclista, un corredor, una persona que no tenga unos gestos en una amplitud de movimientos tan grande y que diga, va, este tema no es para mí. Yo soy corredor, yo soy ciclista, yo tengo unos movimientos muy controlados, con lo cual yo para qué quiero tener más ganancia. ¿Es posible que si el corredor, el ciclista o cualquier deportista, si tienes la movilidad muy reducida, aunque tu gesto sea en ángulos más inferiores, con lo cual nunca estás llegando a tu máximo, el gesto para ti te va a costar más porque estás más cerca de ese límite? Y aunque directamente a un corredor, a un ciclista, a cualquier tipo de deportista, repito, la más movilidad no se va a transferir en un mejor gesto porque no requiere mucha movilidad su gesto, pero de manera indirecta le va a hacer que esté más cómodo en esas posiciones, en esos ángulos. Primero, gaste menos. Segundo, sea menos posible que se lesione. A ver, yo creo que el primer error es concebirte como ciclista o corredor. Eres humano. Primero y como humano interactúas sí. Y como humano interactúas con el mundo. Bueno, yo, perdóname, solamente conozco ciclistas que son ciclistas que interactuar con el mundo se quedó por el camino. Sí, pero es un punto muy, muy interesante lo que está diciendo Pau. Porque vas a interactuar con el mundo y vas a querer levantar un día una caja, vas a querer jugar con tus nietos en el suelo, vas a querer agacharte debajo del coche para arreglar cualquier cosa que esté suelta por ahí. Entonces, tu burbuja de movimiento no se limita a tu práctica deportiva. Y si nos limitáramos única y puramente a la práctica deportiva, tengo que decir que hay algunos casos en los cuales, pues a lo mejor alguien tiene una falta de movilidad en alguna articulación, compensa de otra forma y entonces trabajar la movilidad le vendría especialmente bien. Pero considerando que tienes una movilidad normal en los rangos en los que te estás moviendo, a priori no tiene por qué haber una mejora loca. Tampoco vamos aquí a vender que es el milagro para todos. Sin embargo, la evidencia es muy clara en que las articulaciones están más sanas cuando se mueven a lo largo de todo su rango articular de forma regular. Cuando la cápsula se mueve, favorece que las estructuras internas de la cápsula de la articulación ahí sí puedan moverse, puedan desplazarse, favorece el intercambio de nutrientes y de fluidos con el entorno y eso hace que la articulación se mantenga mejor, no solamente en rango, sino en fuerza, en capacidad, menos calcificada, que eso en el tema de longevidad, a lo largo de los años, influye mucho. Porque luego algún día, pues lo he dicho, vas a querer coger una caja por encima de tu cabeza y no vas a poder. Y te encuentras la sorpresa de como no estaba en tu deporte de ciclismo, pues resulta que tu rango de flexión glenohumeral se ha quedado en esto. O sea, a su vez que... Y eso en el mejor de los casos, en el de decir, bueno, no puedo interactuar de forma óptima con el entorno. Porque la otra cosa que puede suceder es peor. Es que el entorno te fuerce a entrar en ese rango y te rompas un menisco. Porque la caja se cae. Y entonces, claro, ¿qué pasa? Que la tienes que coger y te tiras, dices, uy, ahí va el manguito del rodador, hasta luego. O, uy, se ha roto
un desgarro del labrum, del hombro o de la cadera. Entonces, el entrar, no digo que a todo el mundo le haga falta hacer espagás de 180 grados, pero entrar en un rango que sea relativamente coherente con el movimiento del ser humano, que yo creo que es fundamental para la calidad de vida, ya no para el performance del ejercicio, sino fuera de los que hemos comentado que obviamente tiene una demanda alta de movilidad, sino para la calidad de vida en el corto y largo plazo. Y bueno, en cuanto a hábitos, sabemos que la gente que tiende a moverse más, pues, vamos a ver, esto te da unas claras transferencias positivas a la vida. Si tienes que establecer, pues mira, suelo salir a hacer hiking, si suelo irme con la bici con los amiguetes y hacer aquello otro, versus estar viendo Netflix en el sofá, ¿no? Versus hobbies que sean pues muy estáticos, pues sabemos que hay una clara ventaja con eso. Y es que, bueno, vamos a decirlo claro, si tú tienes pocos recursos, ¿cómo vas a atender ese tipo de actividades? La gente con muy bajos recursos va a tender a hacer ese tipo de actividades que caben dentro de sus recursos. En mi tiempo libre, cuando quiero disfrutar algo, me voy a poner a sufrir, me voy a poner a hacer una práctica en la que me encuentro limitado cada 2x3, que cada vez que me pongo me lesiono, tengo problemas. No, desde luego se va a delimitar el espectro de cosas en las que selecciono qué hacer. Y si queremos poder tener un espectro de selección más amplio y que las actividades que nos gusten puedan ser más variadas en términos de moverse, pues hay que tener un mínimo de capacidades. Como decía Pablo al principio, somos primero humanos y luego somos lo que seleccionamos hacer en nuestra vida como humanos. Pero primero somos humanos y tenemos pues unas articulaciones que tienen X capacidades y si no las estimulas un mínimo, la biología va a hacer su papel, que es pues voy a conservar, voy a atrofiar todo lo que no se esté usando aquí porque cuesta recursos. Vamos a economizar, porque no está la cosa como para qué tal. Entonces, tu labor es ponerle un parche. Igual que el ejercicio es un parche, el sedentarismo en términos generales, creo que falta el parche de la movilidad, al igual que el parche de un mínimo de capacidad fuerza. Son parches que se tienen que meter de manera... es que, vamos, se lo recomiendo a cualquier persona. Por el hecho de que eres persona, que es esa articulación que tú tienes, tiene ese rango, intenta mantenerlo. Claro, es igual de importante que la gente que dice, no, yo es que no entreno fuerza porque no tengo que hacer fuerza en mi día a día, ni hago entrenamiento cardiovascular porque no lo necesito en mi día a día. Y si te pones así, los requerimientos físicos que necesitamos para el día a día son nimios. Aquí hoy en día podemos sobrevivir sentándonos, levantándonos de la cama a la silla, a ir a comprar, volver y ya está. Pero claro, todos sabemos el precio que se paga luego a nivel fisiológico, el entorno hormonal del cuerpo, cómo se paga en la vejez y la longevidad y cómo se paga a nivel psicológico. Porque al final no voy a ser yo el que diga, bueno, mira, es que la movilidad es bueno para tu cerebro directamente aquí, claro, link, pero sabemos que toda la actividad física es fundamental para la salud cerebral, para estimular la creatividad, para la concentración, para el estado de ánimo, es fundamental. Y el rango es obviamente una parte de esa ecuación. Antes os lo comentaba justo antes de empezar la entrevista y me gustaría sacarlo aquí a colación porque en el instituto alumnos desde 12 a 17 años el grado, el nivel de movilidad es muy, muy llamativo y alarmantemente bajo. Os digo que el 90% no son capaces de sentarse y levantarse sin manos. El sit and reach, o sea, los niveles son alarmantemente muy malos. Una sentadilla completa, os digo que la hace menos del 10% de los alumnos. Una, por no decir hacer equilibrio invertido a nivel de movilidad de hombros, a nivel... Entonces, si hay alguien que nos está escuchando, que tiene hijos, que tiene familiares, que ya desde tan jóvenes tienen una movilidad tan reducida, ¿cómo le podríais convencer para que de manera casi urgente empiecen a trabajar en este aspecto por su futuro, pero respecto, repito, la salud? Y aparte de la salud, que es un poquito la charla que le digo a mis alumnos, porque el tema de salud es un término que es tan lejano que ni entienden, pero muchos quieren jugar al fútbol, baloncesto, y ves su movilidad, la dorsiflexión del tobillo que comentaba, y yo les decía, es que no vas a poder ser un gran deportista, aunque sea tu objetivo, con la movilidad tan limitada. Además, que te vas a lesionar mucho antes. Además, la salud que vas a tener. Me gustaría que expertos como vosotros dijerais algo para aquellos que tienen familiares, amigos de tan jóvenes y que muestran una movilidad alarmantemente reducida.
Pues yo no sé si hay mucho que se puede decir a la gente para convencerla. La experiencia me ha enseñado que lo mejor para convencer a alguien, lo que mejor convence a alguien de un cambio de pensamiento, etcétera, es chocarse. Entonces, exponte y darle información a la persona. Pero se tiene que exponer. Que los expongan a esas limitaciones. Cuando la gente se encara, ostras, yo no puedo hacer esto, estas personas sí pueden hacer esto, ostras, me están explicando, en este caso, que yo lo que quiero hacer no lo puedo hacer porque esto es así, tengo la información, veo en mis carnes esa limitación, entonces puede ser que se dé el cambio, pero es muy difícil, es muy difícil. Yo creo que es un problema sistémico, como tú has dicho, es un porcentaje altísimo de la población, porque es muy invisible, es muy difícil de darte cuenta de que es importante, de que es lo que decimos nosotros en nuestro discurso más elemental. Es la base. Es la base de una práctica. Tú tendrás tu deporte, pero la base, como humano, que tengas unos mínimos en cuanto a fuerza y movilidad. Y esos son básicos del entrenamiento. Deberían ser básicos del entrenamiento de cualquiera. De cualquiera. Y creo que es muy difícil que individuo a individuo la gente se vaya dando cuenta, va a tener que sufrirlo mucho. Es como nos suele llegar a nosotros la gente. ¡Ostras! Llevo años con esta limitación. He ido aprendiendo, ahora sé que es por esto, ahora sí estoy dispuesto a pagar el precio de cambiar esta realidad. Suele ser lamentablemente así. Creo que el mayor impacto va a venir más por gente como tú. Que cambie el sistema. El sistema incorpore la movilidad, que en los coles se hable de ello, sea una parte más y se naturalice, al igual que vas al gym y haces una rep de un ejercicio, pues de esto también. De alguna manera traer esto. Entiendo que es difícil, pero creo que es la manera, vamos. Largo plazo. ¿Creéis que hay una fase, ¿no? Antes se habla mucho de las fases sensibles, pero claro, hay gente que dice, ostras, yo tengo 60, 70 años, llevo acortado, ¿no? Como suelen decir, llevo acortado toda mi vida. Pues ahora ponerme a hacer ejercicios se puede comprender que es un poquito más complicado, incluso complejo. Y vemos que bebés y niños pequeños se están jugando y hacen una sentadilla profunda y están en sentadilla profunda jugando horas y dices, ostras, que hace una sentadilla. Yo, por ejemplo, mi hija de 7 años me flipa la movilidad que tiene y espero que no la pierda porque hace una sentadilla ideal, profunda, perfecta, una dorsiflexión brutal y yo intento que esto no lo pierda. Pero claro, yo entiendo que los niños que no se trabaja, eso se irá perdiendo. ¿Habría una edad máxima que ya no se puede mejorar? ¿Siempre se puede mejorar? ¿Hay algo ahí a nivel de franja etaria que podemos hablar? Es aprendizaje neuronal. Es aprender a hacer cosas. O sea, a mí me gusta ponerlo con algo que sea obviamente técnico. Es como aprender a hacer malabares. Te pones, practicas, aprendes. Por repetición y estímulo. No hay diferencia. Pero has dicho hay unas cuantas cosas que quería comentar antes de volver al aspecto técnico del tema de la edad. Porque me ha llamado la atención antes que, bueno, lo que estábamos comentando antes de empezar la entrevista, ¿no? Que todas estas cualidades no es que sean innatas. El cuerpo reacciona al entorno y se adapta al entorno. Entonces, si tú tienes un entorno que es cero demandante físicamente, tu cuerpo se acostumbra porque el cuerpo tiende a economizar, tiende a quitar la masa muscular que no se utiliza, tiende a calcificar los rangos en los cuales no se entra, tiende a olvidar patrones de movimiento que no se utilizan regularmente, porque no podemos acumular todo. Todo eso tiene un coste energético, estructural, de mantener las proteínas y demás, que es súper alto. Entonces, ¿para qué voy a tener yo 10 kilos de masa muscular cuando no necesito? Pues lo pierdo. Y al revés, cuando los necesito, pues habrá que ganarlos, ¿no? Y el cuerpo, pues esa ganancia, todo el mundo que haya hecho un mínimo de ejercicio sabe lo difícil que es. El cuerpo es súper reacio a ganar. Y es reacio a ganar fuerza y también es reacio a ganar rango. Le cuesta. Entonces, los adolescentes que comentabas que no tienen ese rango, simplemente, o sea, no es culpa suya, es literalmente que no han tenido un entorno, una situación en la cual han tenido que mantener ese rango, han tenido que interactuar, han tenido que jugar, correr, saltar. No quiero tampoco ser aquí el demonio de las nuevas tecnologías, pero desde luego el mundo de hoy en día ha cambiado mucho la forma en que interactuamos entre nosotros, no ayuda. Y esto lo hablábamos el otro día en una charla que tuvimos con Ramón Nogueras. La única forma de cambiar la práctica, o sea, un hábito, es cambiar el entorno. O sea, no te tienes que convencer. Tienes que tener un entorno que te fuerce a hacer eso. Y
me ha recordado lo que has dicho de espero que mi hija no pierda esta capacidad. Pues lo que hay que Vas a hacer ser no tú. es... Vas a Claro, ser tú. no es darle con el látigo a la gente, baja sentadilla. Ujú. Ten un entorno Claro, que te haga bajar sentadilla. claro. Ten un entorno en el cual te puedas colgar, que puedas trepar, que te obligue a saltar. Ten una comunidad en la cual eso sea la norma, el juego, la exploración física. Aparte de todos los beneficios que estamos hablando a nivel fisiológico, neuronal, tal, tiene un aspecto comunitario súper chulo. Cuando te unes con gente para hacer prácticas físicas, bueno, aquí Pablo puede hablar mucho sobre sus años de parkour, pero vamos, lo experimentamos nosotros en InsoMovers, tiene algo que te une mucho a la gente. El ver un reto, probarlo, lo pruebas tú, lo pruebo yo, nos ayudamos mutuamente, es una interacción en persona, generalmente con contacto físico, que creo que es un poco... se pierde y además luego o sea, se está perdiendo un poco ese tipo de interacción y además, como comentabas tú, si luego además cuando hay alguna dificultad lo que te hacen los padres es escribirte una nota, no, que mi hijo no haga pino porque es que le molesta el hombro. Cuando el padre debería decir que te moleste el hombro con 13 años, venga, ya está, tira, te vas a tirar el día entero de boca abajo para acostumbrarte. Esa idea de la protección, de es que es así, es que tal, vamos a poner a la gente en burbujas, creo que es terriblemente negativa y se va filtrando poquito a poco en la sociedad a través de las generaciones. Sí. Sobre el tema de la edad, si quieres, bueno, o da la respuesta y arranco con el tema. Que es que me sale mal. Hemos hecho. Sí, es importante el tema de la edad también. Sí, me refiero a que al final es un problema que seguimos mucha gente pensando, pues como comentábamos, ¿no? Pues si hay dolor, no muevo, reposo. Lo que está claro que si hay dolor y no me muevo a corto plazo, es decir, entre hoy y mañana y el próximo día, claro, estoy bien y parece que esa es la solución, pero no se dan cuenta, por eso hablamos de cerebro. Si el cerebro, corregidme, si trabaja solamente en 20 grados, dice, vale, pues este es el estímulo, con lo cual me adapto a trabajar en 20 grados. Si nunca en tu vida superas esos 20 grados, pues no tendrás problemas. Pero es muy probable y muy posible que tengas que entrar en un gesto de 20 y de 30 y de 40 y de 50 grados. Y ahí es donde vienen las lesiones, los problemas y volvemos a lo mismo, ¿no? Que se le puede achacar a que no estabas preparado, tu cerebro se adapta a lo que le das. Pero precisamente por eso, yo creo que habéis convencido a todo el mundo que es importantísimo trabajar la movilidad, trabajarlo desde antes posible. Lo que no se usa se pierde, ¿no? Como se dice, y al final el cerebro se adapta. El cerebro, lo que decíamos, ¿no? Mantener más... Y ojo que esto es súper eficiente evolutivamente, claro, ¿eh? Claro, o sea... Tiene todo el sentido del mundo. No puedes tener un V2 más altísimo, no puedes tener una fuerza altísima, mucha masa muscular, movilidad si no la usas, porque mantener todo eso y muchas otras adaptaciones están cuando el cuerpo cree que tienen que estar a tu disposición herramientas día tras día. Y volvemos, si estamos todo el día sentados, como dice Cathy Bowman, nos hacemos ninjas de la silla. O sea, pierdes el glúteo, ¿no? Las lumbares, tal, se van perdiendo, porque al final dices, si vas a estar sentado 24 horas, bien, yo me adapto a lo que me des. Esa es tu capacidad. Es tu capacidad, pues se adapta. Unas cosas son beneficiosas para la salud y otras son perjudiciales. Y el contexto que hacemos hoy en día con tantísimo sedentarismo, pues hace pues que al final la movilidad, como es lógico, tu cerebro dice, pues si no te mueves, pues movilidad 0 o -1. Entonces, eso es. Ya mucha gente los hemos convencido. Vale, y son preguntas sin respuesta clara, porque aquí sería pues hablar de muchas cosas, pero ¿sería aplicar alguna respuesta tipo Pareto para, por ejemplo, cómo pueden personas que quieren mejorar sus rangos de movimientos empezar? Es decir, para empezar a trabajar esta movilidad, ¿cuál sería un enfoque práctico que les recomendéis vosotros? Empezar por una articulación en concreto, hacer un protocolo más tipo bambú que se trabaje las principales, que trabaje los puntos débiles, según su deporte, según su franja de edad, o directamente algunos ejercicios estándar para todo el mundo. ¿Qué nos podéis decir para aquella gente que os esté escuchando y que ahora mismo sea un mar de dudas y diga, vale, movilidad sí, le pongo el check? Y ahora, siguiente pregunta. Sí. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? Eso es muy fácil. Eso es muy fácil, porque la respuesta es la misma que para cualquier otra cosa, que se empieza empezando. Hay que hacer. Y de la goma tiras y llegas. Como no vamos a empezar nunca analizando y sobreanalizando y viendo cuál es el mejor primer set,
Pues eso es lo que seguro que no te va a dar una buena respuesta. Todas esas horas no son horas de práctica, no son horas de ahondar y encontrar resultados, ¿no? Entonces, mi recomendación es empieza. Tírate al suelo y haz el ápice de información que tengas sobre el tema. Empieza y ves adquiriendo expertise en el proceso. Porque si yo ahora mismo te digo, no, sí, empieza con tu debilidad. Vale, la persona entonces va a decir, ya, ¿cuál es yo no soy muy consciente de cuál es mi mayor escenario, de cuál es mi debilidad. Es que las incógnitas son tantas en la introducción de un ámbito nuevo que es que al final mi mejor consejo de cara a empezar es empieza, no lo dejes para mañana. Coge un ejemplo práctico. Vas a ver 80.000 vídeos en YouTube de ejercicios de movilidad con poco fuerza. Hago 2 de manera súper conservadora. Esa es un poco la premisa que le pondría a la gente. Empieza por cualquier sitio y empieza de manera súper conservadora. Porque vas a intentar asumir cargas en un escenario en el que eres débil. Entonces, si te pasas, te lesionas. Es así. Entonces, quiero decir, la práctica física intrínsecamente conlleva riesgos. Tenemos que intentar estos riesgos mantenerlos en un mínimo. Por lo tanto, cuando te introduces a cosas con muchas incógnitas, empieza siempre de manera muy conservadora. Yo no sé si podré tirar 2 kilos. Vale, pues cojo medio. O 0,25. O ninguno. E intento el ejercicio sin kilos. Igual, esto es ridículo. Qué fácil es. Que sea ridículo. Entonces coge 0,25. Y luego un poco más. Sobrevive al día 1 sin lesiones. Luego vas al día 2 con un poco más de conocimiento de causa. Al día 3, al día 4. Cuando llegas un par de semanas jugando y explorando, más o menos ya vas a entender dónde te tira más. Más o menos qué puedes hacer, qué no puedes hacer. Intentas hacerlo mejor y ves optimizando las variables. Yo eso, es lo que le diría a la mayoría de gente. Como extra, un tip universal que le puedo dar a todo el mundo. En tu práctica física, intenta ampliar los rangos de las cosas que haces. No de la noche a la mañana. No me digas que... y no con el mismo peso. Correcto. Hago 8 dominadas con 10 kilos de lastre. Ay, hostia, el rango. Venga, ahora voy a intentar ir a extender el codo y a tocar con la barra en el pecho. Mismas repes, mismos kilos. No va a pasar. No va a ocurrir. No vas a poder porque requiere más trabajo. Por ende, modifica un poco las variables para poder intentar ir a un poquito más de rango. Y aspira a más rango. Lo que decíamos igual que la flexión de cadera, el ejemplo de antes de pon la atención o la intención que sea X. Aquí pasa igual. Cuando hagas ejercicio de fuerza, que tu intención sea hacerlo con un poquito más de rango. Un poquito más. Hasta el punto en el que digas, pues mira, estoy haciendo las dominadas full rango. Tengo la norma, cuando hago las sentadillas con peso, ahora ya puedo bajar. Por lo menos no me paro en un punto incierto. Me paro donde digo, si sigo bajando a lo mejor redondeo la lumbar, porque me faltan recursos de movilidad. Pero estoy llegando a mi límite actual, ¿no? Eso yo creo que es un macro punto que se le puede decir a todo el mundo. Intenta aspirar a ejecutar las cosas con el mayor rango posible dentro de las características de la cosa. A mí me gusta incitar a la curiosidad. Yo es una persona que lleva muy mal los límites psicológicos y físicos. O sea, no me gusta sentirme limitado, no me gusta que no puedo hacer algo. Digo, ¿cómo que no? Venga, esto no podemos ir a hacerlo. Pues un poquito de esa curiosidad. Al final, decir, bueno, a ver, aquí no puedo entrar. ¿Por qué no puedo entrar? ¿Qué me está tirando? ¿Eso que me está tirando? ¿Puedo rajarlo? Como decía Pablo, ¿puedo contraer el otro? ¿Puedo contraer el que me tira? Y si cambio la posición de la rodilla, ahora tira más. Si la flexión, ahora tira menos. ¿Por qué tira más y tira menos? Entonces, usas eso para feedback de la sesión y para generar cuestiones que luego buscas, en este caso en internet, por ejemplo. Y entonces repites y vas iterando. Y la curiosidad te va llevando por diferentes agujeros y vas construyendo una práctica. Vas aprendiendo sobre ti mismo, vas aprendiendo sobre el gesto, sobre la posición, cómo se activa esto, cómo se activa lo otro, cómo puedes desactivar algunas cosas de forma consciente, cómo poquito a poquito vas ganando rango. Como decía Pablo, es aquí, con esto es ridículo. ¿Y si puedo poner 3 kilos? ¿Y si puedo poner 5? Mira, pues tal. Y así. E ir filtrando. O sea, nosotros al final lo único que tenemos cuando enseñamos es un filtro, o sea, una cantidad de ejercicios que han pasado el filtro de muchos años y al final... pero no tienen nada mágico un ejercicio respecto a otro. Al final lo único que hay que entender es en una posición dada hacia dónde van las fuerzas, cuál es la musculatura cortada, cuál es la elongada y trabajar ambas. Y así lo que haces es te inventas tus propios ejercicios, literalmente. O sea, por ejemplo, flexión de cadera, ¿no? Imaginamos que nadie sabe lo que es un good morning. Quiero hacer flexión de cadera, quiero bajar a tocar con las manos el suelo y no puedo. Vale.
¿Qué musculatura está elongada ahí? Pues la de atrás, evidentemente, la que está estirada. ¿Cuál es la cortada? Pues la que está en la parte de delante, que está más corta. Vale. Voy a intentar trabajar ambas, claro. Parece que si no me pongo peso, pues aquí no siento nada. Vale, pues voy a coger 5 kilos. Nada, voy a coger 10 kilos. Uy, noto que la de atrás tira. Vale, ¿y si ahora aprieto la de delante? Wow, ¿cómo esto? ¿Y si cojo... Mal ejemplo, 20 kilos? Pues a lo mejor dice, vale, puedo bajar, pero no puedo bajar tanto. Evidentemente, no estoy finalmente en mi rango. Vale, pues si quiero trabajar el rango final, voy a ponerme un peso que me permita trabajar al final del rango, que me dé estímulo y que esté bajo control. Y así con todo. O sea, al final, muchos de los ejercicios que tenemos nosotros literalmente son inventados. Y algunos son súper raros, ¿no? Alguien que tiene una muestra del hombro y dice, mira, pues te pones aquí detrás con el hombro aquí y haces este gesto rotando porque eso es justo lo que tú necesitas. Está bien, el cuerpo no sabe lo que es un ejercicio. Es todo constructos. Eso es lo que ahora os quería preguntar. Es muy difícil, y menos en tipo podcast, ¿no? Que lo escucha más gente porque habría que verlo en un vídeo. Pero ¿nos podríais regalar algún ejemplo para que lo vayan entendiendo los oyentes, ¿no? De un ejercicio o dos. Con un ejercicio sobraría. Acabas de decir un ejemplo bueno de cadera, ¿no? Pero para que ellos puedan empezar a intuir o a practicar de, por ejemplo, articulaciones, imagino yo que las más clásicas en esto son hombro, cadera y tobillo, ¿no? ¿Algún ejercicio que puedan hacer para que ellos entiendan qué es esto de movilidad? Lo vivan, no que lo entiendan, sino que no lo vivan y digan, ostras, pues es verdad, desde fuera parece un ejercicio que ni fu ni fa, pero me pongo a hacerlo y no es tan fácil. Sí, te doy unos cuantos ejemplos ahora, pero no sin antes decir, es que somos malísimos en términos de marketing, Pau y yo. Nos has dado la pregunta perfecta para decir, sí, Enso Movers, la colaboración con Marcos Vázquez, Protocolo Bambú, para el que quiere empezar. Diseñado el producto y los contenidos específicamente para iniciación, para la gente que quiere introducirse en el trabajo de la movilidad. Entonces, bueno, es perfecto si entra dentro de tu set de recursos e interés. Si te interesa lo suficiente como para invertirlo, porque es relativamente... barato, es definitivamente barato. Es muy barato, me refería a la parte esfuerzo y dedicación de la práctica, más que a esa otra parte. La gente no está acostumbrada a hacer este tipo de inversiones de tiempo y esfuerzo para ganar rango. Solemos dedicarle 5 minutos post práctica a estar ahí, entonces llegan, ven nuestro abordaje y dicen, hostia, esto es mucho esfuerzo. Sí, bueno, pues conlleva esfuerzo, es cierto. Si estás dispuesto a pasar por ahí, esto es lo que hay. Es que las cosas valiosas pues tienen un coste. Entonces, requiere que le apliques trabajo, y si estás dispuesto a pasar por ahí y está dentro de tu interés, pues el protocolo Bambú está diseñado para eso, para set introductorio. Además, nosotros en Instagram, además tocamos todas las articulaciones mayores, desde cero absoluto, desde bicho palo total, hasta un nivel aceptable, considerablemente por encima de la media. Sí. Y esto lo hilo con la pregunta que acabas de hacer. Nosotros en nuestro Instagram, en Enso Movers, subimos diariamente contenido de interés que está ahí para todo el mundo, donde, bueno, compartimos ejercicios que funcionan. Los ejercicios que tienen más peso para trabajar en iniciación de flexión de cadera o de aducción o de esto o de lo otro, y los subimos rutinariamente. Entonces la gente puede ver ahí, coger cualquiera de estos y aproximarlos desde cero, y es una buena estrategia de introducción. Y ahí pueden ver más ejemplos que ahora podemos compartir aquí también, alguno que otro. Por ejemplo, lo más básico en términos de flexión de cadera, un ejercicio que trabaje la contracción de los flexores en el punto de máximo acortamiento, y un ejercicio que trabaje los antagonistas, que trabaje los isquios y tal. Pues tenemos un good morning, hacemos una flexión de cadera con una carga tras nuca, ¿ok? Con la rodilla lo más extendida posible. Sería un ejercicio ideal para trabajar la capacidad de los antagonistas, ¿ok? Como alternativa, hacemos un ejercicio protagonista de flexión de cadera. Que bueno, hay muchas maneras de afrontarlo. En superiniciación, pues tumbado boca arriba, piernas estiradas, intentamos hacer una flexión de cadera con las piernas, o colgados a una barra, rodillas al pecho, lo más básico cuando los flexores tienen cero capacidad, pero luego pueden meterle complejidad, pues eso, extendiendo cada vez más las rodillas, por ejemplo, con un ejercicio unilateral, sentado en el suelo, con las piernas estiradas delante de ti, pones las manos a los lados de las piernas y sube la pierna hacia arriba, ¿no? Un ejercicio de flexión de cadera unilateral, que para muchos es un mundo, tiene que estar con los hombros súper atrás, y enseguida se les sube el cuádriceps. Subir las manos a un bloque de yoga, en caso de haga falta. Eso te iba a decir, si ya se te suben los cuádriceps y tienes dolores en el psoas, precisamente es la gente que más lo necesitaría hacer, ¿verdad? Porque están más flojos. Claro.
Y eso hila muy bien con un punto que no hemos respuesto, que es lo que has dicho de la edad. Y es que la gente mayor, que me has dicho antes, Sí. la gente mayor, hay un punto en la edad en la que ya no puede ganar movilidad, hay una línea ahí. No hay una línea, es una cualidad que se puede trabajar, como decía Pau, aunque seas mayor, puedes aprender. Es verdad que no puedes esperar el mismo ratio de progreso, pero es mucho más importante. Igual que una lesión. Es mucho más importante atender a ese escenario de alta debilidad cuando tienes una lesión que cuando estás sano. Conviene que trabajes cuando estás sano para que no sucedan estas lesiones. Prehabilita, prepárate. Pero cuando hay una lesión ya es extremo. Lo mismo pasa con la edad. Cuanto más edad tienes, más se ha ido desgastando esas estructuras, más rango has ido perdiendo. Más importante es hacer el trabajo. Más tarde vamos. Entonces, la velocidad de progresión será más baja, pero más bien te va a hacer cada grado. Cuanto peor está, más beneficio va a dar cada pequeño ápice de beneficio. Porque si tú tienes 15 años y tienes rangos normales y estás relativamente fuerte, vas al gym y te pones a ganar movilidad, pues probablemente no experimentes una mejora significativa de tu calidad de vida en el día a día. Pero si tienes 60 años y de repente ganas 10 grados de flexión de cadera, pues a lo mejor significa la diferencia entre morir de dolor lumbar cada vez que me inclino o no. Además, esto, ahora que estoy investigando bastante el tema de la longevidad con diferentes materiales, y una cosa que es súper clara en el aspecto de la longevidad es que, bueno, cuando envejecemos todo va para abajo. Eso está clarísimo porque acabamos bajo del todo. Pero la velocidad a la que decae y el punto final de decaimiento es diferente dependiendo de lo que hayas hecho en tu vida. A nivel de fuerza, a nivel de masa muscular, lo que está clarísimo es que cuanta más masa muscular tengas, masa muscular de calidad, no masa muscular a saco con ayudas exógenas y demás, pero masa muscular que además la evidencia es bastante clara en que sea de calidad, o sea, masa muscular útil, que las fibras, un cierto porcentaje de fibras, con inervaciones motoras y demás que puedas utilizar, que se podría traducir en capacidad de gestionar fuerza. Cuanto más tengas y más las sigas utilizando, más despacio va a caer, más útil eres al final de tu vida y más independiente vas a ser. Y el final va a ser muy abrupto, pero vas a estar muy bien hasta el final. Pues la movilidad es igual. Si tú empiezas muy tarde, pues va a ser más difícil. Si tú empiezas muy pronto y la ganas, mantenerla es muy fácil. Mantenerla es súper fácil, porque solo tienes que construir hábitos que te expongan esas cosas regularmente. Y va a hacer que a lo largo de tu vida vayas a tener una cadera más sana, una rodilla más sana, columna, hombros, porque al final está todo súper interconectado. Y ahora parece una tontería, pero cuando tienes 60, 70 años, el poder bajar a sentadilla profunda, que no te duelan las rodillas, el poder girarte, que la columna admita torsiones, que admita flexión y ser muy resistente a todo eso, es fundamental. Es que aumenta tu calidad de vida, aumenta la calidad de vida en todos los momentos, pero cuanto más tarde, más la amplía. Entonces, lo que yo recomiendo es generar ese buffer lo antes posible y mantenerlo, porque es que mantenerlo es muy fácil. Muy fácil. Hemos comentado que todo esto, o hemos entendido, mejor dicho, ayudaría a prevenir lesiones. Pero sí. Un deportista, una persona que llega a deporte con bastante regularidad, imaginar que se suele lesionar siempre, pues, el mismo segmento, ¿no? Pues típico, ¿no? Pues siempre, ostras, qué casualidad que siempre me lesiono los isquios, siempre me lesiono gemelos, siempre me lesiono sóleos. Es probable que esa persona tenga, que no tiene, imagino que no siempre tiene que ser así, pero seguramente trabajar movilidad, como hemos dicho, ¿no? A final de rango y trabajar la fuerza a final de rango a esa persona le podría ayudar primero a recuperar mejor y segundo, una vez que ya esté recuperado, a de alguna manera poder prevenir lesiones? ¿O habéis visto casos de gente que se lesionaba? Muchos casos. Que a lo mejor tenía el músculo per se, el mismo músculo, a lo mejor era fuerte en un ángulo corto, lo que hemos dicho al principio, ¿no? A lo mejor un isquio lo pueden valorar en cierta angulación y dicen, el isquio es fuerte, ¿no? O la ratio cuádriceps isquio es fuerte, pero quizás en distintos ángulos, en distintos rangos, era flojo y eso era lo que hacía que se lesionara, porque muchas lesiones, corregirme, son precisamente en final de rango, ¿no? En un rango extremo, claro, es cuando no tienes fuerza y ahí ¡pop!, se rompe o la unión con el tendón, donde hay los problemas. ¿Podría ir por ahí?
Sí, tú piensas que el entorno está ahí y tiene unas características y tú cuando haces una performance deportiva, cuando tú quieres hacer X cosa, te vas a tener que adaptar con tus limitaciones a esas características, ¿ok? Entonces vas a intentar resolver el puzzle con las herramientas que tienes. Cuanto más pequeña sea la caja de herramientas que tienes, más dificultad tendrás para resolver el puzzle. Puede ser que lo sigas resolviendo, pero a costa de ciertas herramientas que las tendré que tener en sobreuso, que tendré que dar un uso muy significativo. Si tengo una caja de herramientas más amplia, muchas veces la cosa se resuelve sin tener que hacer estos sobreusos, etcétera, etcétera. Yendo a ejemplos más prácticos, ¿no? Porque esto ha sido como más conceptual lo que he dicho. Pues si tú tienes muy poca movilidad de isquio, pues probablemente tengas un exceso de tono en ciertos grupos musculares, evidentemente, porque son los que pueden gestionar las cargas. Los otros no tienen capacidad de uso. No tienes control motor ahí. Entonces, como no tienes control motor, el sistema nervioso no te va a poner en esa tesitura, porque lo que quiere el sistema nervioso, él no entiende tu deporte, él entiende integridad articular. Lo que quiere el sistema nervioso es que no pete el sistema, quiere la supervivencia de la especie. O sea, eso es lo que quiere. Entonces, lo que va a hacer es asegurarse de que tú no te rompes y te quedas cojo en la cuneta. ¿Cómo lo hace? Por medio de un sistema de contrafuerzas, te coge y te restringe por aquí, te da tensión allá, limita, tal y cual. Y por insistir por pesados, llega un momento en el que al final no cargamos la máquina. Entonces, suele ser preventivo. Lo que hemos visto nosotros empíricamente es que es preventivo tener un mayor set de recursos, tanto en términos de fuerza como en términos de movilidad. El tipo de lesiones que sueles tener cuando tienes muy buena movilidad y muy buena fuerza son totalmente diferentes. Suelen ser más eventos traumáticos agudos, porque te expones y es una cosa incontrolable y eso nos pasa a todos. Pero incluso en esos escenarios mitiga mucho. Acabas teniendo una 15 en vez de tener una rotura completa. Acabas teniendo, pues en fin, y que es lógico también, visto desde otro punto de vista. Tienes una contractura muscular antes que romperte el tendón o la unión. Claro, correcto. Claro. Si estoy más fuerte, si a nivel estricto soy capaz de gestionar más newtons de input, pues evidentemente el umbral de rotura está más lejos. Ya está, eso sí es simple. Y si en vez de tener... Lo que pasa es que cuando tienes más capacidad también juegas en ligas más altas, porque claro, sigues empujando. Entonces, pues evidentemente te llevas algo, pero sí. Desde luego en el día a día es mucho más difícil que suceda. No me hablabas a mí veces de una caída con la bici, simplemente, algo tan estúpido como eso. El haber hecho handstand, luego caes con las muñecas y dices, estupendo. Ni te paras a pensar que en otra situación alguien diría, me fracturó la muñeca. Claro. 3 meses de baja, toda la historia. Luego tengo molestias cada vez que escribo y cada vez que ni lo piensas porque no sucede. Entonces, y luego lo mismo con vas andando por la montaña. Uy, se me ha reparado el pie. Eso a la otra persona es un llama al helicóptero. No podemos salir. Entonces, tener esos recursos es súper importante. Y luego, una vez que tienes, que además sucede, el haber trabajado la movilidad con toda la atención que decíamos, trabajar algo completo y demás, ya te da una cantidad de propiocepciones y de herramientas brutales para rehabilitar de forma más óptima. Porque al final la rehabilitación es eso, O sea, es fuerza y rango. Es aplicar lo mismo otra vez. Recuperar la funcionalidad. Has perdido una funcionalidad, la estructura tenía una capacidad. Otra vez. Tienes que recuperar esa funcionalidad en términos del ROM, en términos de la carga. Imagino que el cerebro otra vez lo tienes que ir convenciendo poco a poco de que tienes que, porque el cerebro dice, vale, aquí me rompo, reseteo, ¿no? Vuelvo atrás y tienes que ir convenciéndole de que en X grados puedes llegar, no hay problema y te irás sumando. Tienes que negociar con él. Está guay verlo un poco de esta manera porque es que realmente es lo que pasa. Tú no quieres que no haga su papel. Tú no lo quieres. No, hombre. Está súper bien que te bloquee. Tú necesitas que cuando hay una lesión te diga, cuidado, vamos a limitar los recursos porque si te dejo seguir aquí, como puede pasar en algún escenario, hay veces que pasa, entonces la rotura es mucho más alta. Por eso, por ejemplo, yo contraindico a todo el mundo tomarte antiinflamatorios y irte a entrenar. Claro. Es una salvajada. Sí. Porque inhibes al sistema señalizando cuando hay un pequeño problema aquí y allá. Yo personalmente me he lesionado por hacer eso. O sea, lo digo con conocimiento de causa. Una de las lesiones más graves que he tenido, una lesión de hombro, fue por irme a entrenar. Sí, porque digamos que esa negociación ya no. Después de una buena negociación, tu cerebro se accede, si lo estás convenciendo, te va a llegar más porque el cerebro le da la gana, si lo has convencido. Correcto. Entonces, entendemos, que imagino que vais a estar de acuerdo,
que si me he lesionado, si es una lesión aguda, si es grave, tal, pues obviamente al principio va a haber inmovilización Sí. porque más que nada no te puedes mover. Pero en el momento que ya las personas se pueden empezar a mover, muchos fisios tradicionales, porque luego me critican muchos comentarios, tradicionales a lo mejor recomendaban antiinflamatorio y reposo 9 meses, pero eso, si reposamos, no hay negociación. Y el cerebro dice, vale, no negociamos, me quedo con esos ángulos. Pero Estupendo. Para mí, todo. Pero Si no hay input, Claro. si no hay una entrada de información que diga algo diferente, Claro. no va a haber una resolución diferente. Es lo típico que se Claro. dice, ¿no? Esa frase de si haces todo el rato lo mismo, vas a tener siempre el mismo resultado, Claro. ¿no? Es que funciona así. O sea, tú lo que quieres es que la señal que te da, o sea, que el cerebro te proporcione, vamos a decirlo así, una señal fidedigna de la situación que está. Pero al igual que decíamos antes, al cerebro le importa un carajo ser fidedigno. El cerebro y el cuerpo dice, bueno, yo si puedo, barro para adentro. Si puedo, me pongo gordo y no me muevo, porque es mucho más económico. Entonces, el cerebro dice, yo no sé cómo está esa rodilla. Ha pasado algo y yo no lo sé, porque el cerebro claro, el cerebro no tiene un médico que internamente hace rayos X, hace una resonancia magnética para saber exactamente lo que está ahí. Él dice, yo no lo sé. Yo inflamo todo. Señal, respuesta. Y ya está. Y me lavo las manos. Entonces, eres tú y el entorno el que tiene que decir, no, antes era el entorno, ¿no? Es decir, bueno, me lesiono la rodilla, pero tengo que andar hasta casa. Pues tengo que andar hasta casa, punto pelota, es lo que hay. No había helicópteros antes. Entonces, lo que tienes que decirle es, vamos a buscar aquello que sí que está lesionado. Y generalmente movilizas desde el día, yo recomiendo desde el día 1, movilización súper gentil, súper suave, pero desde el día 1, moverla, aunque sea de forma pasiva, con la otra mano, con las manos asistiendo. Totalmente recomendado. Reduce la inflamación, favorece el intercambio de fluidos por los movimientos para diferenciar de presión, eso trae nuevos nutrientes a la zona, elimina sustancias de desecho. Empiezas a negociar con el cerebro y decir, Y empiezas a negociar por el cerebro, exactamente. Ese era el último punto. Empiezas a enseñarle, porque es así como el cerebro lo ve, no con rayos X. El cerebro, así es como dice, sí, mira, nos hemos hecho una lesión y la lesión ha sucedido con la pierna a 90 grados. Pero si no llegamos a 90 grados, la pierna está estupendamente. Y muchas veces puede suceder que tú puedes andar perfectamente, pero cuando vas justamente al rango lesionado, se producen tensiones y cargas en las estructuras que se han dañado y entonces hay respuesta de dolor. Perfecto, estupendo y totalmente adaptativo. Pero en el resto del rango no quieres que haya dolor y que haya inflamación. Y más aún, en ese rango que sí que hay daño y ha habido una lesión, quieres también que haya algo de input, porque esas nuevas fibras que se van a generar, esa nueva regeneración de esos tejidos y demás, en caso de que sea un daño literalmente físico, que algo se haya roto, se haya desgarrado, al igual que el cerebro no tiene... Claro, el cerebro no tiene una visión interna de lo que ha sucedido, la célula tampoco tiene una visión externa. La célula no sabe qué es arriba, qué es abajo, dónde está la rodilla. La célula coge una proteína, la genera una molécula y la suelta. Entonces, son las fuerzas que vamos a ir aplicando progresivamente a lo largo de la recuperación lo que va a hacer que esas fibras nuevas no se conglomeren en un cuerpo calloso, sino que se vayan alargando, se vayan poniendo a lo largo de las líneas de fuerzas que en un futuro van a ser las que va a tener que gestionar esa estructura. Y es así como, no es que nos saltemos el proceso de recuperación, pero lo asimilamos dentro desde el día 1, estamos ya dando la señal de, ojo, que vas a tener que gestionar fuerzas en esta dirección. Poquito a poquito. Empezamos con fuerzas súper nimias, como decía, súper con la mano, asistiendo incluso, y poquito a poquito, más. Poquito a poquito, más. Pues yo creo que ya está convencido todo el mundo, pero una última duda, porque estoy seguro que cuando la gente se vaya a poner, coja un protocolo vuestro o ejercicios vuestros que tenéis en Instagram, vuestro canal de YouTube, o bueno, cualquier otro, ¿vale? Y dicen, vale, pero yo es que ya hago fuerza en el gimnasio, o yo hago CrossFit, el mobility del CrossFit hay a veces que no es la movilidad que vosotros, ¿no? O que la fisiología espera, con lo cual me gustaría que visitaran un protocolo como el vuestro parecido, porque no siempre la movilidad del CrossFit va en este camino. Pero bueno, repito, se hacen fuerza en el gimnasio, se hacen CrossFit, si corren, si son ciclistas, si son nadadores, o juegan al tenis, juegan al fútbol. ¿Cómo lo integran con la programación? Porque claro, hay gente que sigue pensando que esto era estirar. Entonces yo hago mi deporte y después de hacer mi deporte, ¿no? Mi partido, me pongo a estirar isquios, aductores y cuádriceps 6 minutos mientras miro Instagram y sí, yo estiro. Y ya hemos hablado con esto, ya hemos hablado que es trabajar, hacer entrenamientos específicos de movilidad. Sí. ¿Cuándo sería más
¿Cómo lo podrían hacer? Mejor dicho, es decir, esto sería mejor antes de entrenar, después de entrenar, hacer un entreno aislado, se puede hacer de manera paralela, hay que buscar sesiones independientes al deporte. ¿Cuál sería vuestro consejo general para los oyentes? Hay muchas metodologías. Lo que yo te recomiendo por encima, le recomiendo a cualquiera por encima del resto, va de la mano de algo que ha dicho antes Pau, que ha dicho, hazlo lo antes posible, que pague dividendos el resto de tu vida. Eso es importantísimo. Tómatelo con seriedad unos pocos años. Es algo importante. Muy probablemente más de lo que la gente se da cuenta a priori. Una vez te empiezas a meter en el agujero de gusano, pues acabas diciendo, hostia, madre mía, si esto es tan básico como la fuerza. Es igual de importante. Igual de importante. Entonces, igual que me tomo en serio la fuerza, pues me tomo en serio esto. Y si me lo tomo en serio 3-4 años. Que realmente no hace falta más. Para llegar, vamos a decir, al 80%, el 90% de tus límites fisiológicos. En 2-3 años lo tienes. Si te lo tomas con seriedad, me refiero. Y haces tus 3-4 sesiones semanales de movilidad. De tirarte a lo mejor, pues eso, 45 minutos, 1 hora de movilidad. Te lo tomas con seriedad. Que no, que lo quiero mantener coplanarmente toda mi vida con una cantidad de tiempo más liviana. Bueno, eso es lo que determinará los ratios de progreso. Cualquier cosa va a ser mejor que nada. Pero mi recomendación es, tómatelo con seriedad, abórdalo con intensidad, si puedes complementarlo a tu práctica. Luego, que no es posible, que yo mi dosis es, tengo X disponibilidad. Bueno, posibles estrategias. Una muy sencilla es alternar movilidad de un eje articular diferente al que estás trabajando en una sesión de fuerza, pues alternarlo con los descansos de tu trabajo de fuerza. Digamos que estás haciendo tren superior, algo de trabajo de tren superior hoy en el gym, pues en los descansos, pues hago algo de movilidad de tren inferior. Es una posible opción que no te va a conseguir mucho tiempo, ¿ok? Si me tengo que tirar 3 minutos hasta el siguiente set, pues cojo y hago mis good mornings. Y aquí economiza un poco el tiempo, pero ese es un perfil de estrategias que podemos usar si no tenemos mucho tiempo, no tenemos un interés tampoco súper alto. Otra cosa que puedes hacer es hacerlo post-sesión. Hay que dejar claro, lo que haces primero en una sesión es lo que se va a llamar beneficio. Cuanto más fresco estás, esto es así. Entonces, si tu deporte es más importante para ti que estas ganancias de movilidad, primero tu deporte. O sea, aunque las transferencias para la movilidad van a ser negativas. Solo, lo que digo siempre a la gente, tienes que entender las consecuencias de lo que haces. Eso no determina que lo hagas, esté mal, bien, regular, tal. Pues bueno, las consecuencias es que siempre va a haber un trade-off. Siempre va a haber un ajuste por un lado o por otro con las cosas, ¿no? Entonces lo puedes hacer al final si no te importa tanto. Si después de esta charla dices, tío, es que esto es la panacea, quiero la movilidad, pues hazlo antes de tu deporte. Haz primero movilidad, luego tu deporte. Tu deporte se verá ligeramente influido, a lo mejor no, depende de la disciplina. Imagínate que tu deporte es bici, ¿no? Y te metes tu sesión de movilidad de columna de tren superior y de hombros. Y luego te vas a coger la bici. Muy probablemente no haya transferencias negativas de ningún tipo y puedes hacer una sesión espléndida. O si la sesión de movilidad es de sentadilla y no es de una intensidad infernal, es de una intensidad moderada, asequible, y luego te metes tu tren inferior, pues a lo mejor se ve beneficiada porque vas a tener un poquito más de rango. Entonces le digo a la gente, explora estas diferentes configuraciones, estas y muchas otras, y las que veas que mejor se adhieren con tu realidad práctica de tu disciplina, tu deporte, etcétera, coge esa. No hay un manual infalible que diga, mira, es que para ti esta es la metodología. Hay toda una serie de espectro de posibilidades, el que mejor se adhiera para ti. Que resulta que puedes entrenar 6 días a la semana y tu deporte son 4. Pues hazlo en sesiones aparte, haces otros 2 días a la semana tu trabajo de movilidad y metes, vamos a decir, pues martes y sábado me meto mi sesión de movilidad de tren superior y de tren inferior. Hago unos ejercicios de cadera, unos ejercicios de hombros. Luego repito el sábado, maravilloso. Perfecto. Pero vas a tener que ver un poco, en medida de tus circunstancias y de cómo tú eres, cómo te cuadra mejor esto. Lo más importante es hacerlo al final. Sí. O sea, es realizarlo regularmente. Además es que es imposible dar... o sea, sí que tenemos cierta experiencia que si haces sesiones duras, de esas de 45 minutos y demás, un par de sesiones de movilidad por articulación es suficiente, porque las agujetas suelen durar bastante y quieres ir relativamente fresco. Pero también hay gente que funciona muy bien con sesiones más cortas, menos intensas y más frecuentes. Y es totalmente válido. Y como decía Pablo, al final es que es exactamente igual que el entrenamiento de fuerza o cualquier otra cosa. Es mucho mejor hacerlo, a lo que decía, tírate en el suelo y explora. Hacerlo, aunque sea regulero, e iterar sobre eso,
que pensar, es que es ideal hacerlo 6 veces a la semana. A ver dónde meto yo 6 horas a la semana con los niños, con el trabajo, con el entreno. Joder, cuántas cosas. Que me dice que tengo que hacer splits ahora. Claro. Entonces, oye, que puedes dedicarle... Es que literalmente, si te lo organizas bien, puedes dedicarle 10, 15 minutos al día. Pues oye, eso que puedes. Eso está fantástico, es ideal. 10, 15 minutos de hecho, algunas escuelas lo hacen como todos los días intenta explorar todos tus rangos de movimiento. Todos los días entra en máximo de flexión de codo, entra en máximo movimiento del hombro, de la escápula, de la cadera. Para hacer un poco de pública, casi nos saltamos. Si alguien tiene interés en nuestra newsletter, damos gratis un protocolo así que lo llamamos Mobility Warm-Up, que tiene ese propósito de tocar todos los rangos principales del cuerpo en un protocolo de calentamiento o de mini movilidad de unos 10-15 minutos. Esa es la idea. Pero que tienes más tiempo y tienes también más ambición y más equipo y más ganas y dices, sí, yo quiero darle a tope, pues puedes poner de 2, 3, 4 sesiones a la semana perfectamente. Es totalmente dependiente de lo que quiera la persona. Muy bien, pues creo que habéis aclarado bastante este concepto de movilidad y habéis explicado, ¿no?, la importancia tanto para la salud como para el rendimiento deportivo, como para prevenir y tratar lesiones y sobre todo que está bastante infravalorado, que muchas veces ¿no?, atendemos a muchas capacidades y cualidades físicas, pero esto de la movilidad, ¿no?, parece que no, es genético. Pues fulanito es que se abre piernas enseguida y menganito es imposible. Igual que fulanito es muy fuerte y menganito es más débil o es más alto o más bajo. Y muchas veces parece que encima esa movilidad o esa flexibilidad que se le llamaba era pues más para deportes pues más en concreto, ¿no? Porque hacía gimnasia o para la gente, sobre todo las chicas que hacían gimnasia rítmica, etcétera, ¿no? Y se ha encorchetado en un tipo de disciplinas y para el resto parece que no. Pues os quiero agradecer el paso por aquí, ha sido un placer teneros. Yo quiero deciros, lo he dicho antes, yo estoy en el protocolo Bambú, estoy haciendo los ejercicios. Tengo que reconocer que muchas veces me lo salto porque como vamos todos como vamos, priorizo el entrenamiento de fuerza, el entrenamiento de resistencia y luego digo, Claudio, me estoy haciendo trampas al solitario yo ya solo, ¿vale? Pero al final es el consuelo que veo que mis alumnos infinitamente más jóvenes que yo tienen mucha menos movilidad y dices, bueno, pues al final resulta que no estoy tan mal. Algo estoy haciendo. Algo estoy haciendo. Pues si hay alguien que quiere ver más sobre vuestra newsletter, vuestros vídeos de YouTube, vuestro Instagram, ¿cómo os hacéis llamar en todos los canales? ¿Sois Ensomovers? Ensomovers, sí, Ensomovers en todos los sitios. En nuestra web tenemos contenido, YouTube también es Ensomovers, Instagram, que es donde estamos más activos, Ensomovers, tal cual. También en las plataformas de podcast, en casi todas, Apple Podcast, en Spotify y demás, está... Creo que se llama el podcast de Ensomovers. Somos muy originales con los nombres, la verdad. Sí. Cuando una cosa funciona, no la toques. Efectivamente. ¿El nombre os puedo preguntar por qué fue Ensomovers? Sí, el concepto nace un poco de la filosofía de la práctica física que tenemos tanto Pau como yo, que es, pues eso lo llaman movement. Internacionalmente, es un approach muy holístico a la práctica física, ¿no? Lo que decíamos antes de eres humano antes de ser deportista. Es eso como filosofía en tu práctica. Y bueno, con ese concepto, unido de la mano del Enso, que es un trazado japonés, que tiene pues, unas simbologías interesantes acerca de la búsqueda de la mejora del trabajo, tal, pues unimos conceptos de dos filosofías que nos resonaban personalmente los dos para traer aquí algo donde cupiera más gente aparte de nosotros, porque es un proyecto que trae eso. Una de las cosas para nosotros muy importantes desde el principio, como freaks, como enfermos de lo que hacemos, nos dimos cuenta bien pronto que necesitas ir acompañado, que ser muy friki de algo necesitas hacerle la mano de alguien, solo es un tormento. Entonces pues construimos esta comunidad alrededor que son movers que, aunque bueno, es un negocio, va de la mano de una comunidad que, bueno, que es nuestros amigos, básicamente. Fantástica, esos son nuestros amigos, literalmente. Sí. O sea, ha sido como poner un cartel de neón en el mundo, decir, gente freak aquí, por favor, vamos a ser freak del movimiento. Y nos ha llegado mucha gente que le resuena mucho el mensaje, estamos súper agradecidos porque son maravillosos.
de verdad. Sí. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias por pasaros por aquí y os mando un fuerte abrazo. Un Placer gustazo. nuestro. Ha sido muy divertido. Chao. Un abrazo. Chao. Chao.